Pasaron 10 años, Tigre, ¿eh? 10 años pasaron. Y han pasado más de 16 oportunidades en que se ha aplazado la sentencia para el expresidente del fútbol chileno, Sergio Jadue Jadue. ¿La Fiastoca tenemos más antecedentes? ¿Fue ayer o va a ser hoy día? Yo creo que tendría que ser hoy día. Hoy día, ¿no? Estaba esperando a ver si Messi volvía de la India para que participara en el casamiento. Esa lista de invitados está de buena. Sergio Jadue. ¿Dejó cositas? El podcast ¿De qué lado estás?, donde fue entrevistado el expresidente del fútbol chileno. Lo primero, a modo de resumen, escuché la primera parte. Dijo que el periodismo deportivo en Chile había sido farandulizado, que había mucha gente preparada que no entraba, que había muchachos jóvenes que tenían 20, 25 años y que pensaban que el fútbol había comenzado con ellos y que porque tenían el auspicio de una casa de apuestas podían decir lo que ellos quisieran. Dijo además que claro, que él no vio análisis de periodismo, como el periodismo deportivo no dijo nada acerca de la familia Humor que le deja al Grupo Caliente el mando de O'Higgins de Rancagua, y que él cuando googlea el Grupo Caliente le salen calamidades, que Chile tiene cero participación, que no hay respeto por Chile, que se aburre con el fútbol chileno, a pesar de que después reconoce que no lo ve, porque no tiene cómo ver el fútbol chileno. Le aprieta la tobillera en ese rato. Claro, y dijo que no es subjetivo ver fútbol y que hay personas como él que nacen para hacer historia y hay otros que hacen para comentar la historia. Dos tipos de personas, los que hacen historia y los que comentan la historia. Los que la comentan. Aquí lo vamos a escuchar a Jadue acerca de las oportunidades y qué ocurre con esto de los aplazamientos de la justicia en Estados Unidos respecto a su sentencia en Miami. Eso lo dice la prensa deportiva. Y a la prensa deportiva no hay que creerle, porque usted comprenderá que yo en Estados Unidos soy un ser bastante de menor preponderancia como para manejar un sistema judicial como el americano, suspendiendo 14, 15, 17, 18 veces. Cosa que no entender los procesos judiciales en Estados Unidos. Se habla de una ignorancia, pero no puedo esperar más tampoco. El más interesado en que todo esto se termine y dar vuelta a la página soy yo. Claro, ahí estábamos, marcando las frases de lo que dijo en este podcast, ¿de qué lado estás? Escuchemos otra, y acá dice, él recibe llamados de gente del fútbol en Chile, en Paraguay, en diferentes puntos de Sudamérica. Por eso habla con propiedad acerca de lo que significa hoy el papel del fútbol chileno a nivel de Conmebol. En cuanto a Conmebol, efectivamente, creo yo que hubo un antes y un después de la llegada de nosotros a Conmebol, pero hoy día vemos cómo lamentablemente hay un cero tipo de participación en la toma de decisiones. O sea, lo vimos con el Mundial 2030. Lo que se le hizo a Chile fue vergonzoso. ¿Quién cree que tuvo la culpa de eso? Mira, yo no estuve en la interna, a mí me llegan muchos comentarios, me llama mucha gente de Chile, de Paraguay, de toda Sudamérica, o sea, con amigos que dejé en el camino. Yo no sé quién tuvo la culpa o no. Lo que sí te puedo decir es que la responsabilidad ante todos los chilenos de no ser parte del Mundial como local 2030 es de la Federación de Fútbol de Chile y de su presidente. Ahora, ¿quién dejó fuera o no dejaron fuera? Eso es peso. Todos hablan de algunos estúpidamente he escuchado ahí como que ¿qué es peso? Hacer las cosas mal o estar metido en cosas malas. No, mira, sí, es re fácil. Yo te lo voy a decir ahora, Pablo Milad, para que lo entiendas bien, digamos. Tener peso es estar sentado en la toma de decisiones y que te respeten. Punto. No tiene nada que ver con dinero, con plata sucia, con plata buena, con plata blanca, etcétera, etcétera. Esto es que te respeten. Y a ti no te respetaron. Y por tu culpa nos quedamos sin Mundial de Fútbol el 2030. Punto, se acabó. Si fue Domínguez en la Conmebol, si fue Infantino en la FIFA quien te dejó fuera, etcétera, etcétera, te dejaron fuera a ti, te enteraste por la prensa. Y ese es un error tremendo del cual va a costar salir, porque que te ninguneen tus propios pares en Sudamérica es algo muy difícil de superar. Y para mí esa presidencia de la NFP con todo su directorio completa tiene que irse desde ese día. Tiene que irse cuando termine el mandato, ellos dijeron. Lo único que les pido es que no elijan al nuevo técnico de la selección chilena, porque han hecho todo mal. Entonces, por favor, no dejen un lastre más por 4 años. Dura interpelación a un primo, además, como Pablo Milad, una cuestión familiar. Comienzo contigo, Cristian Arcos. ¿Qué te produce escucharlo a Sergio Jadue en esta conversación con un medio en Miami?
No, solo aclarar que ellos se trataban de primos, pero no son primos. ¿Ah? No son primos porque son primos, son parientes. No, ellos se decían primos porque por la colonia. Por ser paisano, por la colonia palestina. No, yo no opino de este personaje. No, prefiero no opinar de este personaje. No, creo que es válido opinar algo, por lo menos desde mí, si puedo, desde no opinar, paso. Desde su megalomanía. Es que es mucho. Claro, es megalómano, se miente a sí mismo. Ahora, pero la última parte de la declaración es lo mismo que ha dicho Danilo. Exactamente. ¿No? Que se tiene que ir el directorio, pero, que ellos no pueden elegir al técnico de la selección. Pero él parte de. Pero yo no puedo validar. Él parte de una falacia. Aunque él dice, esté de acuerdo, yo no puedo validar. Yo pesaba. Eso dice él. Y todos sabemos por qué pesaba. Porque estaba en el negocio. Sí, aunque estuviera yo de acuerdo con lo que diga, si él un día dice que publicó lo más grande, igual no lo voy a pescar. El inicio de su diatriba, el comienzo y su justificación sobre lo que sostiene su argumentación es que él pesaba. Pero sabemos por qué pesaba. Porque estaba en el negocio y porque se robó millones y millones de pesos, millones de dólares, esquilmó al fútbol chileno y es el mayor cáncer que ha tenido esta actividad. Y si alguna vez llamaste a Milton Millas para que me echara y te equivocaste y me mandaste el mensaje a mí, creo que ese día, Sergio Jadue, lo pasaste tan mal, tan mal, hasta las 6 de la tarde me estuve riendo con algunos de los que decían ser tus amigos. Sí, a mí lo que me da lata es que, digamos, el discurso de Jadue, porque uno puede estar de acuerdo incluso con Jadue en ciertas cosas que dice, es que esta cultura de la viveza, de la trampa, de ganar terreno a costa del lobby y de ser más astuto que el otro, penetra en ciertas capas de la sociedad chilena y penetra en ciertas capas del fútbol chileno y de la gente que sigue el fútbol e incluso de actores relevantes del fútbol chileno. Pero por eso, Rodrigo, que fue tan importante ganar la Copa Centenario el año 2016. Cierto, es que eso desacredita todas las burradas que dijo. Un formato tanto más difícil. Mucho más difícil. De visitante. Con México de visitante. Con 60.000 mexicanos. Con los brasileños picados, con Argentina motivada. Fue lejos el equipo que más viajó. Por cierto. Ya que el mentiroso habla de que hicimos viajar a Brasil. De Temuco a Santiago. No, hizo viajar taleta. Exacto. De Temuco a Santiago. Entonces yo invitaría a la reflexión a esa gente del fútbol que medio en broma, medio en serio o bastante en serio legitima a este personaje para que haga un filtro valórico, ético, digamos, eso es. y finalmente lo ponga en su lugar. Yo por eso mismo prefiero... Casi un cordón sanitario, dice usted, Rodrigo. Sí, con este personaje, sí. Con él hay que hablar con mascarilla. O sea, a mí me gusta Ruminot, me gusta el Lucho Slimming de comediantes, me gustan ellos de comediantes. Claro. Este comediante es muy fome, ¿no? Bueno, de todas maneras, esto responde que a una estrategia como de reposicionamiento de Sergio Jadue. Pero no... En el fútbol no puede porque está expulsado de por vida. Exacto. Para escuchar una más, en un momento de la conversación, Jadue dice, pero no lo dicen, la Copa América de 2015 que disfrutamos y ganamos era de Brasil y la trajimos a Chile. Es mentira eso. Eso no es así. Es mentira, todo eso es mentira. Eso no es así. La cedió Brasil. Claro, porque el gobierno le dijo, ¿sabéis qué? Organizamos la Copa América, el Mundial, vienen los Juegos Olímpicos, no hay plata para organizar la Copa América. Lo que pasa es que él se autoengrupe porque realmente, pero él pero es verdad, pero él en Conmebol, digamos, por esta... Estaba en el negocio. Estaba en el negocio, pero todos estaban en el negocio. Y el gallo tuvo Salvo Sebastián Bauzá. Exacto. Sebastián Bauzá, cuando le dijeron, Rodrigo, perdón, cuando le dicen al presidente de la UFA, a Sebastián Bauzá, no es Bauzá, a Sebastián Bauzá, le dicen, ¿dónde depositamos? Sí. Le paso el número de cuenta de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Bueno, exacto. Lo que te quiero decir es que Jadue, en esa dinámica, el tipo sí ganó terreno. Ganó territorio. Estaba en el negocio. Estaba en el negocio. Claro, pero buenos muchachos. Hubo otros que estaban en el negocio y que tenían un rol más pasivo. No, pero y él no. Él era presidente de federación. Está bien, y como presidente de federación operaba. Era un buen muchacho. Pero era presidente de una federación pequeña y normalmente no influyente como la chilena. Entonces el gallo tuvo esa habilidad para ganar territorio. Ojo, porque por ejemplo, Romero Zuna en Bolivia. Está bien, pero por eso que el gallo terminó leyendo, digamos, siendo maestro de ceremonia. Y por eso es que él se agarra de eso para hacernos creer de que realmente todo pasaba por él o tenía un estatus realmente increíble y no es así. Una más, Tigre. Sí, y esto tiene relación para que todos quienes están en sintonía se queden muy tranquilos porque dejan claro en el podcast de qué lado estás, que él no volverá a ser presidente del fútbol. No puede estar expulsado del fútbol.
Partamos de la base que, por lo que he leído en algunos medios de comunicación, porque oficialmente a mí nunca me ha llegado nada, sin debido proceso y sin escucharme, la FIFA me sancionó de por día, por lo cual ya eso deja como que la pregunta un poco con una respuesta más clara, ¿no? Ahora, claro, hay gente que ha apelado, hay gente que ha recurrido al TAS para que rebajen sus sanciones, al expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol reclamó, le dieron 10 años, o 20 años, perdón, ya han pasado 10 años, por lo cual en 10 años más podría volver él. Yo no, nada, como no lo han notificado a mí, yo no he podido apelar ni recurrir a ningún tipo de tribunal, pero más allá de eso, yo estoy en otra paz en mi vida. A mí me costó mucho, pasé por situaciones súper complejas a nivel personal, a nivel familiar en Estados Unidos, algunas fueron muy públicas, lamentablemente, pero lo entiendo, y en ese sentido te quiero decir que en la etapa en la cual estoy ahora, si pudiese, no volvería a fútbol, porque estoy bien, estoy tranquilo, estoy feliz, volví a ser feliz, volví a reír, volví a ser yo. Creo que durante muchos años no lo era. Estoy súper tranquilo, formé un nuevo hogar, tengo una linda familia. Yo creo que hay cosas que es mejor no volver a, aunque se pueda o no se pueda, estoy bien así. Tapaviña. Ojo al rol del entrevistador, Adrián Almonacid, porque cuando comienza el especial, esto es Radio Europa Beat en Miami, un podcast, una entrevista audiovisual que se graba en una terraza de un edificio, pero antes en las introducciones, Adrián dice que no somos, y hace mucho hincapié en eso, no somos un programa de periodismo. Y después lo escuchamos en una de las declaraciones que nos compartía el Tigre, ¿no? En la pregunta ahí de... ¿Cómo era la pregunta? Adrián jugó asistidor, le tiró varios centros. En algún minuto de la conversación le saca una frase de Nico Peric y Jadwe como que se hace el desentendido, que no sabe un poco. Tú me dices el que le decían el loco Peric. No lo escucho, no lo he visto, y ahí comienza a hablar de que tienen que rellenar espacios, y no, tampoco me pareció muy acorde la respuesta, no tenía tampoco ni siquiera punto de realidad a lo que en otras veces el Nico Peric ha comentado. Especialista el que